En Los Ángeles y el sur de California, 540 AM. Estado de Oregon, 660 AM. Baja California Norte, 540 AM. Y para todo el mundo, a través de www.radiosol.net, llevándote las buenas nuevas de salvación en la Gran Cadena Network. Ministerios Restauración en la ciudad de San Diego, California, y su pastor Efraín Valverde le da la bienvenida a su programa Tiempo de Restauración. Su vida será bendecida y edificada con mensajes prácticos de la vida cristiana y familiar, y también con mensajes proféticos para los últimos tiempos que vivimos. Queda con ustedes el pastor Efraín Valverde. Hermanos, somos hermanos. La bendición del Señor sea con todos mis hermanos en este día. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito en la carta del apóstol Pablo a los hermanos tesalonicenses. Capítulo 5 y verso 9. Y estamos con este dilema. La iglesia no ha sido llamada para ira. Así está escrito en la palabra de Dios. Pero al estar diciendo que entonces permanecemos aquí en la tierra hasta la segunda venida del Señor, hasta ese día, aquel día grande y terrible, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Así está escrito. Ahí describe ese día de la perspectiva de un día glorioso, pero es un día en que será manifestado el Señor con los ángeles de su potencia. Y hemos establecido de que ese día es un día glorioso y es un día terrible. Todo depende si somos trigo o si somos cizaña. Vamos a leer en el capítulo 5 y verso 1 hasta el verso 5 y vamos a dar la explicación. Hay una respuesta muy clara en la palabra de Dios. Ahora, por sus palabras, pero quiero decirle que no guardo ningún rencor en contra de mis verdugos. Cuando comencé mi carrera de cristiano era un creyente principiante. Sí, fácil me ofendía. Pero para este tiempo Dios ha usado a mis verdugos para ayudarme a madurar. Y al contrario, en lugar de aborrecerlos y tener resentimiento contra ellos, le doy gracias a Dios por ellos, porque fueron los tiempos en que yo aprendí a tener una intimidad con mi Cristo que antes jamás había tenido. Ellos me pusieron en una posición que no me quedó otra más que reposar de día y de noche en la presencia de mi Dios. Los bendigo y oro siempre con ellos. Pero gracias por sus palabras. El hermano Warnbread dijo, perdóneme. Agachó su cabeza y oró y dijo, ayúdame, Señor. Quiero ser como este anciano, este hombre de Dios. Bueno, esa es la situación en los países en donde existe la persecución. Las situaciones y cuestiones frívolas que causan problemas aquí entre los cristianos en donde vivimos, en donde está mal impuesto el cristiano a que se hagan las cosas que le agraden a él, y cuando no se hacen se ofende y critica al pastor o inmediatamente cambia de congregaciones. Pero vamos a leer qué es lo que la palabra de Dios aquí está diciendo, porque es necesario contestar la pregunta. ¿Cómo podemos reconciliar la escritura que dice que Dios no nos ha puesto para ira? Si es que vamos a permanecer aquí en la tierra hasta la venida del Señor, hasta la final trompeta, hasta el séptimo sello, hasta el final, después de todas las cosas que ocurren aquí en la tierra, que se supone son la ira de Dios.
El tiempo de grande tribulación se considera que es la ira de Dios, y Dios no nos ha puesto para ira. Vamos a leer. Leamos en Apocalipsis capítulo 5. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por frente y por detrás, y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había alguien digno de abrir y de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuere digno de abrir el rollo, ni de examinar, ni de entender su contenido. Pero entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos, porque él es digno. Y entonces la expresión de aquellos seres vivientes que estaban delante del trono de Dios era: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino. Los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, y de los 4 animales, los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones, y cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, es digno de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría y la fortaleza, y la honra y la gloria y la alabanza. Gloria a Dios. Y los 4 seres vivientes exclamaron y dijeron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron, porque estaban celebrando que el Cordero era digno de abrir los sellos. Era digno de que se abrieran los sellos para que pudiéramos examinar y entender su contenido. Y vamos a leer, vamos a comprender todavía más a fondo el mensaje, el sermón profético en Mateo 24. Vamos ahora al capítulo 6. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Y apareció un caballo blanco. Bueno, en esta ocasión no voy a leer el sello número 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. Vamos a ir hasta el 6º sello del capítulo 6 del mismo capítulo. Después vamos a regresar y vamos a explicar cada sello. Pero por lo pronto necesitamos reconciliar la frase: Dios no nos ha puesto para ira, y lo que encontramos en la palabra de Dios, que permaneceremos aquí en la tierra hasta la segunda venida de Cristo. Capítulo 6 de Apocalipsis y verso 12. Vi cuando el Cordero rompió el 6º sello, y se produjo un gran terremoto. Esto es muy importante, miremos con cuidado, porque de una forma u otra tenemos que confirmar y afirmar que Dios no nos ha puesto para ira. Es la verdad. Pero necesitamos poder explicar qué es lo que entonces vamos a experimentar al estar aquí en la tierra hasta la segunda venida de Cristo. No seremos sacados 7 años antes. El trigo no es cosechado 7 años antes de la siega, sino que ambos permanecen juntos, porque así dijo aquel Señor a sus siervos: dejen que ambos permanezcan juntos en el campo hasta la siega.
vi que el Cordero rompió el sexto sello y se hizo un gran terremoto. El sol se oscureció y la luna se puso roja como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos caen, como cuando la higuera es sacudida por un gran viento. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de sus lugares. Qué tremendo está aquí describiendo el sexto sello. Y se produjo un gran terremoto, y el sol se oscureció, y la luna se puso como sangre. Hubo un eclipse solar, hubo un eclipse lunar, y las mismas estrellas de los cielos se conmovieron. Quiere decir que el mismo universo pasa por un gran cataclismo. Y luego los reyes de la tierra, los magnates y los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, toda nación, lengua, tribu, quiere decir, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y todos gritaban a las montañas y a las rocas, a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? El gran día de su ira ha venido. ¿Cuándo es el día de la ira del Cordero? Es en el sexto sello. ¿Y qué es lo que ocurre en el sexto sello? El sol se oscureció como las tinieblas, y la luna no dio su luz, se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron, y el mismo firmamento fue conmovido, fue convulsionado el universo. El sol se oscurece, la luna se pone como sangre, no dio su luz, y las estrellas cayeron de los cielos. Por esa razón, todas las tribus de la tierra, todas las gentes ricas y pobres, y todos se esconden en las cuevas y gritaban: caigan sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero, del que está sentado en el trono, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá estar firme? Ese es el día de la ira de Dios, el sexto sello. El gran día de la ira del Cordero. El sol se oscurece, la luna se pone como sangre y las estrellas caen del cielo. El mismo universo es convulsionado. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Vamos a Mateo capítulo 24 y leamos la palabra de Dios. Capítulo 24 y leamos el verso 21. Porque habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Y si esos días no fuesen acortados, ninguno sobreviviría, mas por causa de los escogidos, estos días serán acortados. Así que el verso 21 dice: habrá una gran tribulación como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Estoy leyendo la versión internacional. La versión antigua dice: habrá gran aflicción o gran tribulación. Vamos hasta el verso 29 o verso 27. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, ahí habrá juicio.
verso 29. Este es el verso clave. Estoy leyendo una vez más en la versión internacional. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán conmovidos. El mismo universo será conmovido. Es la misma expresión, la misma descripción del sexto sello. Cuando se abre el sexto sello, el sol se oscurece, la luna no da su lumbre o se pone como sangre, las estrellas caen del cielo y las mismas virtudes de los cielos son conmovidas. Y cuando eso sucede, en el capítulo 6 del Apocalipsis, todas las gentes, ricos y pobres, y nación y lengua y tribu, se esconden en los montes y dicen: caigan sobre nosotros a las peñas, escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, de la ira de Dios, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá estar firme? Entonces aquí estamos leyendo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Quiere decir que la ira de Dios es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La tribulación de aquellos días no es la ira de Dios. Y si no lo es, ¿qué es? Vamos a ir enseguida al Apocalipsis, vamos a leer la palabra de Dios. Pero por lo pronto miremos aquí: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las mismas virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas, linajes de la tierra. Lo mismo que leímos en Apocalipsis: pobres, ricos y capitanes, y chicos y grandes, porque verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles. Esa es la final trompeta, como lo describe Pablo a los Corintios, a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán a la final trompeta. Y la final trompeta es la séptima trompeta, con aclamación, con trompeta de Dios. Dice Pablo a los tesalonicenses: los muertos en Cristo resucitan. Habla Pablo también a los Corintios de la resurrección de los muertos. Todos seremos transformados. No todos dormiremos, mas todos seremos transformados de un abrir de ojo, porque será tocada la trompeta. Ya leímos que la resurrección de los justos es el día final, es el día postrero. Y el día postrero lo leímos como es la resurrección, con aclamación, con trompeta de Dios. Y aquí leemos: y el sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y juntarán de los cuatro cabos de la tierra a sus escogidos, de un extremo al otro del cielo. Ese es el recogimiento de la iglesia. Y ocurre esto inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y ese día que se oscurece el sol y aparece el Señor de gloria. Ese día lo encontramos en el capítulo 6, el sexto sello, llamado el gran día de la ira de Dios. La ira del Cordero es venido. Entonces, los que se esconden o tratan de esconderse son los que sufren la ira de Dios, mas los creyentes fieles alcanzamos vida y salvación. ¿Cuál es entonces la ira de la tribulación? Capítulo 12 de Apocalipsis: el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, cuando fue derrotado en la cruz del Calvario. Y estamos hoy experimentando exactamente eso. La ira del diablo. ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido con grande ira,
sabiendo que tiene poco tiempo. Esa ira sí sufre el cristiano, persecución, muerte, pero no la ira de Dios, sino que ahí experimenta salvación. Dios les bendiga. Le invitamos, amado hermano, a que participe en nuestra línea de oración en vivo todos los días, de lunes a viernes. Está un grupo de intercesores, 40-50 hombres y mujeres, orando cada día, cada mañana, por diferentes peticiones. Los primeros 40 minutos oramos juntos y luego entro yo a 20 para las 6 y saludo a todos, una palabra de ánimo, como también tiempo para peticiones. Marque el número 209-255-1000. Código de acceso 197154, signo del número. Una vez más, 209-255-1000. Acceso 197154, signo del número.